Buenas tardes, Alexander, ¿me escucha? Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Me alegro de verlo. Acá escuchándole. Sí, vamos a comenzar. Ya se conectó Elizabeth, parece también. Déjame ver. Sí. Espérame. Bueno, no la veo conectada. Buenas tardes, profesora. Ahora sí. Hola, Elizabeth, buenos días. Bien, ¿y usted cómo ha estado? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia, ¿verdad? Sobre el tema reseña histórica del registro de la propiedad inmueble y mercantil, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a abordar la primera pregunta. ¿Usted me puede explicar brevemente, ¿verdad? La reseña histórica del registro de la propiedad inmueble y mercantil. Elizabeth. Pues, Alexander, a ver, Alexander, ¿está bien? Es que esta nace conforme a la ley 698, ¿verdad? También esta misma ley tiene bastante influencia del derecho civil de Guatemala, del derecho del registro de la ley de Guatemala, España, Sí, Costa según lo que Rica. estuve viendo en la videoconferencia, ¿verdad? De ahí Sí. se tomaron las cosas más importantes de cada una de estas legislaciones, Sí. ¿verdad? En esa materia, y se aplicó lo más importante, la de nosotros. Entonces, ¿qué contiene nuestra ley 698? ¿Qué consagra la ley 698? Todo lo relacionado a las instituciones con todo lo relacionado a la registro institución público, o a los organización registros públicos, administrativa, organización. asientos registrales. Exacto. Y los principios que todo el requiere componente. el registro público. Exacto. Ahí vemos entonces todo lo que es la organización, ¿verdad? La parte administrativa, los asientos registrales, que también ya les estuve explicando yo, ¿verdad? Los asientos registrales en la primera clase presencial. Y entonces, todo lo que es el tráfico jurídico, las sociedades mercantiles, todo lo que se debe de inscribir, ¿verdad? En ese registro. Entonces vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué se inscribe en el registro? A ver. Los títulos de dominio sobre inmuebles, los títulos en que se constituyen o reconozcan, modifiquen los derechos de usufructo, uso y habitación, los títulos en que se constituyen, que se contribuyan o modifiquen o extingan el derecho de hipoteca, los títulos en que conste el arrendamiento de inmuebles. Sí. ¿Qué otra cosa se inscribe, Alexander, en el registro? Alexander. Decretos judiciales, Así es. Que declare procedente el derecho legal de retención de inmuebles, las escrituras públicas. Así correcto, las cartas de las constancias de las constancias de una promesa de venta también se y el inscribe ahí contrato mismo. de seguro cuando se refiere a los bienes, a las bienes raíces también. Sí, ajá. ¿Qué más? Permítame. Dice los títulos que constan de arrendamiento para muebles, las rentas, los actos y contratos transactivos, dice constitutivos. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Se les están olvidando? La hipoteca. Dice el usufructo, el uso de habitación, la hipoteca, servidumbres, promesas de venta, anticreces, derechos de superficie, propiedad, horizontales, todo esto contenido se inscribe. Sí. ¿Y se les está quedando qué más? Las sociedades mercantiles. También. Permíteme. Sí, claro, así es. Se nos está escapando las sociedades mercantiles, todo lo que es sociedad anónima, ¿verdad? Las sociedades de compañía limitada, las encomanditas, todo va en ese mismo registro, ¿verdad?
y todos los que son los actos o contratos traslativos de Así es, dominio, correcto. ¿verdad? Porque recuerden de que también no solo traslativo, puede ser extintivo, declarativo, ¿verdad? Y después vemos también todas las modificaciones que sufre el derecho real de propiedad, también se inscriben ahí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Así es, así es. Dice, los títulos en que conste el arriendo del inmueble pueden o no inscribirse para los efectos del artículo 2949 del Código Civil. Están obligados a respetar el arriendo. Claro, ¿Ya? claro. Así es. ¿Alguna otra cosa? Todo aquello a quien se transfiera el derecho de arrendador por un título lucrativo también. Así es. Y todo aquel que transfiere, a ver, El los derecho del acreedores arrendador por hipotecarios título también. oneroso también. Así es, a título oneroso. Exacto. Los títulos constitutivos de promesa promesa de compraventa, ¿verdad? Las promesas de venta La también. inscripción de canales también, carreteras, Sí, y líneas. también los embargos, muchachos, recuerden que también tenemos los embargos en la columna de anotaciones preventivas. Sí, es cierto. Que no se nos olvide también. Y las inscripciones. La verdad es que el portafolio es bien amplio. Exacto, exacto. Es bien amplio, la verdad. Sí, tiene, No se tiene limita muchas, muy cortamente. no, tiene muchas cosas, ¿verdad? Que se inscriben ahí en el registro. Y ahí Vamos se a una, registran embargo y todo eso, correcto. vamos a otra pregunta. ¿Qué efectos produce la compra-venta que es cuando está inscrita? ¿Qué efectos produce la compra-venta cuando está inscrita? ¿Mm? Permítame. Si la promesa de venta está inscrita, el efecto que produce es que cierra el registro. Porque Sí, 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 sí. recuérdese, a usted le prometieron Sí, vender. sí, nos dio. Sí, a ver, Alexander. Sí, sí, recuerdo que nos lo dio en una clase, que casualmente un Así ejemplo es, nos puso de ¿verdad? que cierra el registro, donde si yo ya hice toda la transacción, ya la inscribí, no puede venir otro después de mí a querer inscribirla porque ya está cerrado. A querer ¿Ya? inscribir una venta, porque lo que La venta. usted inscribió fue la promesa. Pero Así viene es. la misma persona, vende el inmueble a otra persona y entonces el tráfico jurídico quiere entrar de la compraventa. Pero entonces, Correcto. como hay una promesa de venta inscrita en anotaciones preventivas, el registro cierra sus puertas y te Y rebota. probablemente un término, correcto, probablemente un término de 15 días va de regreso eso. Te rebota los documentos, correcto. claro que sí. El registro se No, cierra. exactamente. Exacto. Sí, recuerden que todo esto lo estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no nos familiarizamos un poco con el lenguaje técnico Sí, propio del claro, registro. no Sí. dominan ahorita. Yo entiendo. Claro. Todavía Entonces, apoyos amarillos. vamos a ver otra pregunta. ¿Cuáles son los títulos no inscribibles? A ver, Ok. Permítame. también hablamos de eso, de los títulos no inscribibles. Dice que los títulos referentes al mero o simple hecho de poseer no serán inscribibles y no tienen acceso al registro. Exacto, exacto. La- ¿Por qué? por ejemplo, naturaleza y efecto de algunos derechos en la promesa de venta y el arriendo son derechos personales, pero con la Así es. inscripción adquieren virtualidad real. Claro, claro. Ellos adquieren ese carácter de derecho real, ¿verdad? Pero al hablar nosotros de la posesión, ¿qué decíamos nosotros de la posesión? Ya no entra sola. ¿Cómo entra? A ver. ¿Cómo entra, Alexander, la posesión? Acompañada. ¿Y quién la acompaña? Sí. ¿Quién la acompaña a la posesión? El dominio. El dominio. El dominio, es cierto, porque La estamos hablando de posesión no va a dominio y de entrar sola posesión. nunca ya. Dominio y posesión. Exacto. No, porque ya esto ya no. Sí, es dominio. Por eso es que hablamos de la escritura. Tienen que entrar que tienen juntas. posesión y dominio. Un Sí. bien inmueble. Sí. Sí, Sí, es cierto, porque nos relató la historia de eso. ¿Ya? Así es. Es cierto. Recuerden de que Correcto. la escritura donde consta la titularidad de usted, ¿verdad? Representa dos aspectos, el dominio y la posesión, ¿verdad?
Entonces, usted puede tener el dominio y no la posesión. Entonces, Exactamente. muchas personas hacían sesiones de derechos posesorios, ¿verdad? Y entonces iban a inscribir, te voy a ceder mis derechos posesorios. Y esa escritura se iba a inscribir el registro. Y explicábamos nosotros que hoy en día, ¿verdad? Se cerraron todos los libros a nivel nacional en donde se inscribía la posesión. Ya no se inscribe. Ahora entra acompañada únicamente con el dominio. Por el dominio. Exacto. Por el dominio nada más, sí. Tenés que inscribir la propiedad. No entra sola. No entra sola. Así Y es, eso correcto. lo establece la ley 698. ¿verdad? 698. Es la ley que rige esto. Sí, es la ley que rige. Entonces vamos a ver otras preguntas, jóvenes. ¿Qué hablábamos nosotros de los asientos? ¿Cuántos tipos de asientos miramos el primer día de clase? Alexander. Permítame, El asiento de inscripción. Primero es el de presentación o de este muchacho en la ventana. Asientos Sí, de presentación, permítame. asiento de inscripción y asiento de anotación Preventiva. preventivo. Y después Sí. hay otros asientos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el asiento de las notas marginales, ¿verdad? Y el asiento de derechos reales, que está a la derecha, el de los derechos reales. Recuerden que la inscripción de la propiedad está a mano izquierda y la inscripción de los derechos reales, cuando hablamos de hipoteca, está a la derecha. ¿Verdad? Si usted Sí, está concentrado en el material. si yo lo tengo de frente, la inscripción está a la izquierda y el de derechos reales está a la derecha. Si yo tengo de frente el libro, así a mi persona, ¿verdad? Entonces, hablábamos nosotros también de los diferentes tipos de asientos. A ver, Alexander, ¿cuáles eran esos asientos? Permítame para que estoy viendo el material. Sí. Los asientos Así registrales, permítame. Asientos de presentación, asientos de inscripción, asientos de anotación preventiva. Así es. Y hablamos de las notas marginales, ¿verdad? Correcto. Después, más adelante, nosotros vamos a entrar a ver. Ahorita les dejé análisis e interpretación del artículo del 1 al 30. ¿Por qué? Porque del 1 al 30 de la ley. Necesito que ustedes se empapen de cómo la ley, ¿verdad? Vino organizando el registro internamente, ¿verdad? ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cuántos directivos hay adentro? ¿Verdad? ¿Cuáles son los requisitos para elegir a un registrador? ¿Verdad? ¿Cuáles son las funciones de los registradores auxiliares? ¿Verdad? Entonces, del 1 al 30 ustedes van a leer y van a encontrar toda esa información. ¿verdad? Okay. Hasta el artículo 30, que ya nos habla de los 9 principios que rigen el tráfico jurídico del registro de la propiedad inmueble y mercantil. Sí. Casualmente usted nos mencionó, me acuerdo en el primer inicio de clase, la prioridad. Así ¿Ya? es, ¿verdad? El principio sí, de prioridad. Primero en tiempo, sí, primero en derecho. Y explicábamos nosotros de que una persona puede vender el mismo inmueble a 3 personas, a 5 personas. ¿Y de quién va a ser la propiedad? Decíamos, Wilson, Alexander, ¿de quién va a ser la propiedad? Del que inscriba primero. El que inscriba primero. El primero que inscriba. Entonces, ¿qué principio aplicamos en ese momento? El principio de prioridad. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ya vamos a entrar en lleno en la próxima semana, después de Semana Santa, a ver los asientos registrales. Vamos a entrar a ver el primer asiento. ¿sí? Pero necesito que ustedes me lean todos esos análisis, ¿verdad? De esos artículos, para que ya ustedes vayan manejando. Perfecto. ¿Ya comenzaron a leer? ¿Ya comenzaron a leer el articulado, jóvenes? Sí. Bueno, entonces yo necesito que me suban el análisis y la interpretación a la plataforma. Yo lo voy a leer para ver si es verdad que ya comprendieron, ¿verdad? Cada artículo, de qué se trata cada artículo. Y entonces para que podamos entrar en lleno, ¿verdad? A ver los diferentes tipos de asientos. Vamos a ver también los diferentes tipos de errores, ¿verdad? De que hay error material y hay error de concepto. Entonces, ¿en qué caso? Y vamos a ver también los diferentes problemas que enfrenta la inmatriculación de la finca. Hablábamos también. ¿En qué consiste la inmatriculación de la finca, Alexander? Cuando no ha sido inscrita ninguna. Nadie lo ha registrado desde el inicio, nunca. Desde lo el han inscrito. inicio.
Exacto. Nunca fue inscrita esa propiedad. Y ha sido vendida Ha un montón de veces. vivido todo el mundo ahí. Pero no tiene dueño. Correcto. No ha sido inscrita ni una Ella vez. tiene dueño. Ella No está Tiene inscrita, dueño, pero no pero- ha sido inscrita en ninguna vez. Esa Exacto. finca no ha sido inscrita. Pero tiene dueño. Correcto. El físico, ella tiene dueño, pero nunca ha entrado a ser inscrita por primera vez al registro de la propiedad inmueble y mercantil. Hablábamos de esa situación, ¿verdad? Es Dígame. decir que este caso, por ejemplo, hablando de la inmatriculación, ¿verdad? Sí, la inmatriculación de la finca. Correcto. Sí. En este caso estamos hablando de una persona que ya sabemos que nunca la han vendido cantidad de veces, nadie se ha preocupado por inscribirla, pero estamos hablando de una persona que tiene la titularidad porque tiene el documento y tiene la posesión, pero tiene que registrarlo para que pueda ser válida, ¿verdad? Y también estamos hablando, y ahí vienen los problemas, estamos hablando de personas campesinas que hacen los negocios verbales. Te cambio 10 cabezas de ganado por esa finca y hacen los negocios ellos y no inscriben, ¿verdad? Pero usted sabe que el campesino tiene Sí. una gran cualidad, su palabra pesa. La palabra vale. La palabra vale para ellos. Los hombres del campo son hombres de honor porque tienen su palabra vale y ellos entienden solo la ley del machete y de la pistola. Entonces, pero Por usted eso hace cuando un no le trato con un cumple, campesino, dígame, perdón, si usted por hace eso un cuando trato no le con un cumple, ¿sí? Dígame, entonces, Alexander, a ver. sí, le escucho. Si usted hace le un escucho, trato, profe, le escucho. si usted hace un trato con un campesino, lo tiene que cumplir, ¿verdad? El problema es que el campesino hizo la transacción y no la fue a registrar al registro de la propiedad inmueble y mercantil. Entonces, él tiene que buscar los medios y probar en juicio, decíamos. ¿Cómo se llama el juicio, Alexander? Para probar en juicio. ¿Cómo se llama ese tipo de juicio? Yo les di el nombre. Juicio de curso, ¿no? Título supletorio. A través de un Título juicio supletorio. de título Aquí lo tengo. Cuando hay matriculación, sí, cuando hay matriculación, entonces se hace un juicio de título supletorio, ¿cierto? Exacto, el título supletorio y está registrado todito cómo procede el juicio de título supletorio en la ley 698, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros de que es necesario, ¿verdad? Es necesario de que ellos demuestren en juicio que son los dueños, ¿verdad? Pero no sé, pues van a llevar testigos, van a llevar documentos, tendrán que buscarse algún recibo, qué sé yo, pero ellos tienen que probar para que entonces el juez pueda emitir una sentencia favorable y al emitir una sentencia favorable puede entrar a inscripción al registro, ¿verdad? Ya con esa sentencia favorable el registro procede a inscribir la propiedad, ¿verdad? Entonces, todo eso hablamos nosotros, ¿verdad? El primer día de clase. Y lo estamos viendo nosotros en, sí, en la primera clase, perdón, en la segunda, esta es la segunda, ¿verdad? Sí. Sí, esta es la segunda. Sí, esta es la segunda clase, profesor. Sí, entonces ya estamos viendo nosotros, ¿verdad? Entonces decíamos que la Corte Suprema también se pronunció sobre, en diferentes sentencias sobre en que si la promesa de venta es un derecho personal o real, ¿verdad? Y mirábamos nosotros que decía que la promesa de venta es un derecho personal cuya inscripción está autorizada por el artículo 73 de la ley 698, ¿verdad? Pero una vez inscrita la promesa de compra-venta y mientras no esté cancelada toda enajenación que haga el vendedor o otra persona es ineficaz. Porque el problema, y nosotros miramos el problema, Alexander, ¿qué pasa cuando usted hizo la promesa de venta y solo dio un abono? Y no la ha terminado de cancelar, pero usted está en trato todavía, ¿verdad? Es decir, que la promesa de venta está actual. Sí. No está... Está viva. Exacto, está viva. Entonces, está el viva. caso jurídico que entra, que es la compra-venta, porque el que te hizo la promesa de venta ya la fue a vender por otro lado. Pero cuando viene esa venta y el registro la recibe, la para y la rebota. ¿Por qué? Así porque es. se respeta la promesa de venta. Pero ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué ocurre si el señor ya no te quiere vender? Y vos ya le has dado un adelanto, ¿verdad? Entonces vos te vas ante el juez, haces el juicio, ¿verdad? Y le demostras al señor juez que hay una promesa de venta inscrita, ¿verdad? Para que ella tenga fuerza inscrita y que usted ya le dio un adelanto. Entonces el juez va a decidir si te devuelve la plata
o qué, ¿verdad? Pero ya eso es de que En este caso, ¿qué se da, profesora? ¿Una acción reivindicatoria? es que él no te quiere ver, no, reivindicatoria no, porque no te han quitado, usted no le ha quitado la posesión, eso está solo prometido en vender. Ah, ok. Está prometido Solo en tengo vender en promesa de papeles venta. nada más. Usted no está en posesión del bien inmueble. La acción reivindicatoria opera cuando alguien te quitó la posesión y el dominio de ese bien. Alguien se te fue a meter a la casa, a la fuerza, ¿verdad? Pero en este caso, solo hay una promesa inscrita, pero también hay plata de por medio. Nosotros vemos que ya la persona que prometió vender recibió una plata de la otra persona que quiere comprar. Pero si él decide de que ya no le quiere vender, tendrá que irse ante el juez para que el juez pueda dirimir el conflicto y entonces decidir, ¿verdad? Decidir qué es lo que se va a hacer. Porque en este caso el señor no ha vendido, sino que solamente ya no le quiere vender, ¿verdad? Para poder revocar entonces ese acto jurídico y que le devuelva la plata. ¿Entienden? Entonces, eso era, muchachos, en cuanto al tema de esta semana. Jóvenes, elaboré, ya miramos toda la materia en esas preguntas que les hice. Y les agradezco mucho su participación, jóvenes, también. ¿Se nos queda algo más? Alexander, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Es importante. No tengo pregunta. Todo. Hay un montón de casos. No por el momento. ¿Verdad? Los abordó todo, profesora. Sí, en cuanto a la promesa de venta, sí, pero en cuanto a la promesa de venta, sí, ¿verdad? Y en cuanto a los tipos de asientos también y a la reseña histórica. Porque recuerden de que en la primera semana que nosotros abordamos el tema del derecho registral, ¿qué era lo que mirábamos, Alexander? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que miramos en el primer día? Las diferentes denominaciones que recibe el registro. Vimos varias cosas. Vimos tipos de asientos. Sí. No, en la primera clase fueron las diferentes denominaciones, es decir, cómo se llamó el registro. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Correcto. Entonces tuvo varios nombres. Algunos decían que era un registro de hipoteca, otros decían que era un registro inmobiliario. O sea, él tuvo diferentes denominaciones, ¿verdad? Y por ahí viene la historia, ¿verdad? Y que también nosotros estuvimos agarrando entonces de la legislación costarricense, ¿verdad? De varias legislaciones, lo que ellos regulaban, cómo regulaban ellos la materia registrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestra legislación o nuestras autoridades aquí en Nicaragua? Sacaron la materia registral del Código Civil y crearon esta ley especial que se llama Ley 698 de los registros públicos, ¿verdad? Entonces, ¿me escuchan, Alexander? Sí, Elizabeth. Sí, profesora. Y entonces, sí, claro, fuerte, claro. Sí, entonces así es como la materia registral está en esa ley 698, ¿verdad? Y también tenemos la doctrina del doctor Iván Escobar cuando nos habla sobre la propiedad horizontal, ¿verdad? Él comenta también, hace comentarios y dice de que aquí pues no se ha dado mucha doctrina sobre la propiedad horizontal. Y es más, solo en Managua existe ese libro. ¿Qué decíamos nosotros sobre el libro, Alexander? Donde está anotada la propiedad horizontal. Hablamos sobre la ley de condominio, ¿recuerda? Sí, la ley de condominio, y solo está en Managua. Hablamos sobre la ley de condominio. Managua. En los demás departamentos no hay libros sobre la propiedad horizontal, ¿verdad? Y entonces, el próximo día que nos miremos, vamos a hacer la diferencia entre lo que es la comunidad de bienes, lo que es el condominio y la propiedad horizontal. Me gustaría que ustedes, ¿verdad? Pudieran apreciar la diferencia, porque hoy en día se estila que entonces estamos viendo que ya en Nicaragua hay condominio, ¿verdad? Pero también hay comunidad de bienes y las dos figuras se parecen, pero tienen un tratamiento un poquito diferente por cuanto una de ellas establece un reglamento, que es la comunidad, el condominio. En cambio, la comunidad de bienes solo por la existencia de dos personas que tienen la misma titularidad sobre el mismo bien objeto de propiedad, ¿verdad?
Entonces, me gustaría hacerles la referencia, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ver si se las monto en la próxima clase para que entonces ustedes queden más claros, ¿verdad? De lo que dice también Iván Escobar. Está bien, profesora. El doctor Iván Escobar acerca de la propiedad horizontal. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? Porque la comunidad de bienes está en el Código Civil y el condominio, eso está en el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Porque ya en el registro ya estamos procediendo a inscribir, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir estudiando más cosas, ¿verdad? Vamos a ver otros temas muy bonitos, pero en cuanto a aquí terminamos, ¿verdad? Que solo se trataba de la reseña histórica y también hicimos mención en la clase anterior de la nueva ley, ¿cómo se llama? Ley 1035, que viene a hablar sobre los nuevos requisitos que está pidiendo el registro sobre la escritura, ¿verdad? Recuerden de que la ley del notario prácticamente está como incompleta, porque ahora las instituciones exigen una serie de requisitos que no están en la ley del notario, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Es cierto. Ustedes tienen que tener completo el conocimiento para cuando ya salgan a la calle a litigar y que anden ganándose la vida, ustedes sepan manejar, ¿verdad? Y no caer en que vas a caer en una subsanación de 12 preguntas. Porque si usted mete un documento y en el documento dice de que lo mandan a subsanar, ¿qué ocurre? Y puede ser, mire, en tal línea está malo, en tal línea como 10, 20 subsanaciones, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a abordar. Esa ley viene a reformar 10 artículos nada más y es bien grande, a pesar que solo son 10 artículos, ¿verdad? Entonces, es importante que yo les mandé, yo traté de bajarla, pero ustedes la necesitan en físico. La necesitamos que la lleven en físico, Alexander, el próximo día de clase. ¿Me escucha, Elizabeth? Sí, profesora, sí, Sí, le escucho. Sí, Y la claro. ley también, ¿ya la compraron? Necesito que la tengan en la mano. Porque necesitamos estar trabajando con la ley en la mano. Porque si estamos presencial, también tenemos que llevar la ley. Ustedes saben de que tienen que ir armando su biblioteca. No podemos estar solo en lo virtual. El abogado tiene que tener su biblioteca y el libro que va comprando, después tiene que ir comprando la reforma. Tenemos que tener el conocimiento actualizado. Estamos obligados a actualizarnos cada día más, ¿verdad? Porque como abogados tenemos que estar al día con lo que va promulgando nuestra legislación. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo en cuanto a este tema. Fue muy bonito, les agradezco mucho su participación, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo más cosas. Yo les estoy preparando 2 diapositivas para el próximo día de clase, porque quiero abordar la parte de los condominios, la parte de la comunidad de bienes y la parte de la propiedad horizontal. Entonces, jóvenes, pasen muy buenos días. Pueden ir a almorzar. Se cuida, profesor. Igualmente, Alexander. Gusto de verla. Bueno, Dios los bendiga. Gusto, se cuida. Claro que sí. Y ustedes también en Semana Santa. Mucho cuidado en el mar. Nos vemos. Bye, Elizabeth. Gusto de verlos. Igual.